Sí, muy buenos días a todos y todas. Hoy continuamos con un programa más de ese mensaje que estamos enviando de patria para todos y para siempre. Nos hemos dispuesto, antes de que llegue el 27 de febrero, que la sociedad dominicana que vea estos aportes que estamos haciendo pueda tener una idea del valor de lo que fue la independencia nacional y sobre todo saber cómo han surgido las condiciones para que tengamos una sociedad como hoy. Una sociedad donde impera la corrupción y donde hay una lucha ahora contra la corrupción y donde hay muchos medios que solo hablan de la corrupción, de las medidas que deben de tomarse, pero pocos están contribuyendo a buscar la forma de evitar que en el futuro la corrupción disminuya. Para eso hay que educar al pueblo. Y qué mejor que educarnos en historia, en cómo ha sido formada esta sociedad, qué ha pasado, por qué somos así, por qué la mayoría de la gente que hace política quiere hacerse millonario y ve la política como un puente para llegar a ser poderoso económicamente y socialmente. Bueno, si vemos cómo se ha formado nuestro país y el mundo, que ha sido casi de la misma manera, nos vamos a dar cuenta de dónde vienen estos males. Por ejemplo, en el día de hoy, lunes 25, que se está celebrando el día del nacimiento de Duarte, que debe ser mañana martes, pero el gobierno ha decretado que va a ser hoy lunes 25. Nosotros cuando venga el día 27 de febrero vamos a tener una idea clara de por qué todos los problemas que tenemos en este país y por qué la ambición que hay de parte de la mayoría de los políticos y la ignorancia de la mayoría del pueblo. Entonces también saben muy bien que ya le hemos planteado aquí una frase de Simón Bolívar que él plantea que un pueblo ignorante es un instrumento ciego de su propia destrucción. O sea, usted no sabe para dónde va porque no se ha preocupado en estudiar el pasado. El pasado es importante, hay que saber de dónde venimos, por qué somos y para dónde vamos. Pero tenemos, como le he dicho, que aprender para podernos defender, si no, vamos a seguir en la misma situación. En el día de hoy vamos a hacer un repaso de lo que hemos hablado en los otros 4 o 5 capítulos anteriores. El primer capítulo que tratamos, el primer día, hablamos de la diferencia de las dos sociedades, la sociedad de nuestros aborígenes y la sociedad española. ¿Por qué los españoles tuvieron esa ventaja y pudieron aniquilar a nuestros aborígenes? Bueno, vamos a ver que los aborígenes eran un grupo de taínos que estaban aquí en esta isla, donde habían 5 cacicazgos. En lo que hoy hay 32 provincias más el estado de Haití, habían 5 cacicazgos, que era el cacicazgo de Marién, que estaba dirigido por el cacique Guacanagarí, estaba el de Maguá, que estaba dirigido por Guarioné, era su cacique, eso estaba en lo que hoy es Samaná, y Marién está en la parte de norte de lo que es Haití. En el centro estaba la Maguana, que estaba dirigido por Caonabo. Y en la parte oeste teníamos a Aragua, que estaba dirigido por el cacique Bejichío. Y en la parte de Higüey, que llegaba hasta Río Jaina aquí, más o menos, estaba el cacique Cayacoa. Estos tenían a su vez unos nitaínos que servían de jefes, de subjefes, y habían tanto como tanto necesitar el espacio de los cacicazgos. A su vez, había una figura
de mando espiritual, que eran los vejiques, donde eso eran como un puente entre Dios y los hombres. Ellos tenían como origen de todo lo que existía al sol y la luna. Y esos salían de una cueva que se llamaba Jobapa. Esa cueva, de ahí había una amplia espacio donde se desparramó el agua para formar el mar, la tierra. Ya tenían explicaciones para todo eso. Explicaciones mágicas. Era cuestión de mágico religioso. ¿Qué ocurre? Que ellos también, la forma de ellos comer eran de lo que habían traído de la parte noreste de Sudamérica, cuando a través de los ríos Singú y Tapajo, y también la cuenca del Orinoco, ellos salían por las islas de Barlovento y Sotavento hasta llegar a las Antillas Mayores, básicamente. Pasaban por todas las Antillas Menores. Y el primer grupo que vino aquí fue el grupo de los Siboneyes. Los Siboneyes llegaron aquí primero que los Igneris, y los Igneris llegaron después, y después de ellos llegaron entonces los taínos. Después de los taínos aparecieron los caribes. Cada uno tiene su distinción. Porque los arqueólogos y los que han hecho las investigaciones se dan cuenta que una se dividía de la otra. Ese grupo que llegó aquí, por ejemplo, los caribes, eran caníbales, eran distintos a ellos. Tenían, por ejemplo, la isla de Borinquen para llevar a las mujeres, hacer que la preñaban, parían los varones, se lo llevaban, se lo comían, y también dejaban a las hembras para seguirla poniendo a reproducir. La alimentación de los taínos, ya como último grupo que vino, era una alimentación de productos que venían del lugar donde ellos provenían también, como es la yuca, como es el maíz, como es también la yautía, como es la batata. Todos esos alimentos ellos los cocían. Tenían para las proteínas alimentos del mar, de los ríos, como la viejaca, y todos los peces que podían encontrar, y las aves también, porque los naborías, que eran los encargados de sembrar la tierra, prácticamente sembraban la tierra, pero los otros cazaban también. Los taínos tenían una vida social tranquila. Entre ellos habían pocas guerras, porque los medios de producción no eran tan grandes, ellos no habían avanzado, estaban todavía en lo que podíamos llamar el Neolítico Superior de Europa, aquellos tiempos donde apenas la gente estaba descubriendo la agricultura y haciendo algunos utensilios de barro, etc. Bueno, esa diferencia de esa pobreza y de esa tranquilidad que tenían los taínos, no lo tenían los españoles. Una sociedad que venía desde hace muchos siglos avanzando en términos de desarrollo. En el momento en que Colón llega aquí, ya Europa había traspasado la Edad Media. Ya en Europa se había descubierto la imprenta. En Europa no, en el Oriente. Pero ya se había descubierto y ellos la conocían y la manejaban. La brújula también, la pólvora. O sea, la imprenta. O sea, había una serie de adelantos en Europa que le permitía, por ejemplo, en vez de venir en fraile y canoa, como venían los indígenas del noreste de Sudamérica, ellos vinieron entre carabelas, ya eran grandes navegantes. Europa había pasado por grandes guerras, las guerras de las cruzadas, por ejemplo, y había concluido en el momento en que Colón sale para acá en el 1492, ya la guerra que había iniciado España contra los árabes, que comenzó en el siglo VIII, tenía 7 siglos.
donde en el año de 1492 justamente se conquista a Granada. Era el último espacio de tierra que tenían los árabes, lo conquistaron los españoles. Ya los españoles habían venido organizando en pueblos todas las tierras que conquistaban. También tenían ya producciones grandes, de ovejas, básicamente, porque la tierra no era muy buena. La agricultura estaba en algunos espacios desarrollándose, pero la mayoría eran ovejas para exportar lanas, eran ovejas de la llamada merino que ellos estaban importando desde el 1300 y le exportaban la lana a toda Europa. Pero también cada vez que cogían un espacio grande a los árabes, formaban pueblos. Y esos pueblos entonces allí tenían ya una serie de fueros y privilegios, seguridades, porque tenían que cuidarse. Entonces ahí surgen los ayuntamientos, por ejemplo, que hoy conocemos con algunas características muy parecidas, pero también esos pueblos se unían en hermandad. Esa hermandad llegaron a formar la Santa Hermandad para uno a otro protegerse. Pero también surgió una aristocracia muy fuerte que le estaba haciendo ya peso político a los monarcas. Y los monarcas buscaron la forma de contraponer al pueblo contra esas noblezas de esos pueblos hasta someterlos. Pero también, como le decía, en los pueblos se permitió formar consejos formados por familias, cabezas de familias que tenían propiedades. Ese consejo se convirtió en los ayuntamientos porque tenía una división de trabajo donde el alcalde le correspondía al régimen de la justicia y donde a los alguaciles que habían también le correspondían el régimen policial y había uno para administrar ya los sectores, el pueblo, que eran lo que aquí hoy tanto se codicia en los ayuntamientos, que es el regidor, eran los regidores. Entonces eso era lo que administraban a los pueblos en nombre del ayuntamiento. Ahí surge en ese periodo. Así adelantada estaba España, aunque era más atrasada que muchos pueblos de Europa, pero así adelantada está. Llegan aquí. ¿Cómo llegan y por qué llegan? Ellos llegan aquí, a estas islas, porque allá en Europa se presentó una crisis. ¿A partir de qué? ¿De qué fecha? A partir de 1453, cuando Constantinopla cayó en manos de los turcos, que era la última parte que le quedaba a Roma, el Imperio de Oriente. Y por ahí pasaban los venecianos y genoveses a comercializar con las especias, como era los clavos dulces, la canela, como era la nuez moscada, como eran los perfumes, la seda, las joyas, y con esa comercialización, trayéndola desde la India y la China y pasando por Constantinopla, así como por el canal de Suez y Bósforo, los venecianos y los genoveses se hicieron muy ricos y otros pueblos pasaron a ser lo que manejaban ya las finanzas, pero eso eran de Italia. Ya eran los florentinos, ya tenían forma de bancos desde el siglo XIII, donde se comercializaba con los productos, se llevaban otros productos terminados hacia la China y la India para comercializarlo, pero también las finanzas, los préstamos y el dinero que esos ricos podían acumular, lo manejaban los bancos, y ya eso eran los florentinos los encargados de manejar esas finanzas. Pues al tomar a los turcos a Constantinopla, entonces los turcos le impusieron grandes eh, tributos a los venecianos, grandes impuestos,
para poder pasar a negociar por allá, que encareció mucho la vida de los comerciantes y sectores de la finanza de Europa. Ahí vino la discusión de cómo evitar pasar por Constantinopla, que la tierra era redonda, como ya se había comprobado. Entonces planteaba Colón a los diferentes reinos que podían darle la vuelta al globo a través de ese mar, que era el Atlántico, que le decían el mar tenebroso, porque nadie pasaba por ahí. Ellos plantearon eso en diferentes lugares y solamente los reyes de Castilla, los reyes católicos, pudieron llegar a un acuerdo de hacer el viaje cuando un tesorero de la Santa Alianza, la Santa Hermandad, como era Luis de Santángel, un judío, un descendiente de judío, aunque habían sacado en el 1492 también a los judíos, pues algunos judíos conversos y otros vinculados a la corona se quedaron siempre manejando el dinero. Entonces, él ofreció, Luis de Santángel, prestar dinero y Colón ofreció poner una octava parte del costo del viaje. De manera que él también ganara una octava parte de lo que se ganara en esa conquista. Así llegaron a descubrir América. Salieron y descubrieron América. Cuando Colón volvió allá, para informar que había encontrado solamente oro y la única especie que encontraron aquí de la que usaban allá era ají. Entonces, pero como quiera, había oro y había tierra. Entonces, eso alarmó a los sectores de poder español y decidieron venir más gente con Colón y fundan entonces en 1493 a la Isabela. Y aquí se produce una serie de contradicciones socioeconómicas que dan origen a lo que todavía ocurre. La gente se pelea, mata por los recursos. Ellos encontraron ahí muchos indios, pero no había medicina, se escaseó la comida. Colón tenía que luchar para someter a los indios, hacerlos vasallos de la corona. En fin, que tuvieron que poner a trabajar a gente que venía de una clase social que veía el trabajar la agricultura y producir como algo vergonzoso, porque descendían de aquellos caballeros que habían luchado por conquistar tierras, y los caballeros, los llamados hijos de algo, eso no se mezclaban, formaban parte de esa aristocracia que había en España, donde el trabajador era un perro o un animal y ellos no pertenecían, pero tuvieron que trabajar. Eso disgustó mucho a los que vinieron con Colón en ese viaje. Entonces algunos se quisieron sublevar. Colón ahorcó uno y otros se fueron. Como por ejemplo el padre Boil, que le he dicho que fue el primero que ofició la primera misa en América. Y Mosén Margarite, ese se fue también, se huyó. Colón tuvo que viajar entonces en el 1496 a España a informar de la conquista, del hallazgo de la isla de Cuba, Jamaica, y además a buscar recursos y personas para poder explotar la tierra descubierta. Colón regresó en el 98 de 1400, pero cuando llegó ya se había ido el grupo de la Isabela, la dejaron sola. Roldán llegó, se lo llevó, fue el líder. Roldán era un hijo de Colón prácticamente, un criado de Colón, pero era la confianza de Colón, pero se llevó a la gente, se fueron de ahí para lo que era Jaragua y la dejaron vacía. Mientras tanto, Diego Colón salió hacia lo que hoy Santo Domingo y lo funda en el 1497 porque supieron del hallazgo de minas de oro por ahí, por Jaina, cerca de donde está el río Jaina. Esa situación de luchar por robarse lo que había, de todavía explotar y monopolizar lo que había aquí para los ricos seguir siendo ricos, porque debo decirle que en el momento en que se produce el viaje, había una división social, económica, una división de clase muy fuerte.
El 1.64 de la población española tenía el 97% de la tierra, mientras que el 94.6 tenían 3% de la tierra. Esa injusticia que hoy todavía vemos y por la cual se lucha aquí en el mundo, la traemos de allá. Y la gente que tiene el poder económico se cree superior a los demás y el poder político lo ejercen ellos, como se echó aquí. Pero cuando Colón llega, se produce una situación terrible. En el 98, cuando él regresa, mandan a Bobadilla, lo sustituye en el 1500, y luego mandan en el 1502 a Obando, pero lo mandan por las situaciones que se habían presentado aquí con la repartición y eliminación de los indios para producir oro. Y aquí inclusive se forman los dos primeros bandos, porque después de Obando, que es sustituido en el 1509 por Diego Colón, cuando se hizo el censo en el 1508, ya lo que quedaban eran 60,000 indios de 400,000 que había cuando ellos llegaron. Lo habían eliminado a todos como bestias para producir oro de manera forzada, donde los indios, como salían de ahí, que llegaban donde las mujeres y los hijos se envenenaban y lo mataban, porque no resistían espiritualmente esa presión que había causado esa ambición con que llegaron los españoles. Bueno, pues a Diego Colón le crearon un tesorero, lo mandaron Miguel de Pasamonte para que controlara un poco la repartición de los indios, para que no se lo diera todo el grupo de Diego, como ya se lo habían dado todo el grupo de Roldán, que le habían dado a los 360 personas que estaban con él. Le dieron entonces las mejores tierras y la mayor cantidad de indígenas, porque al sublevarse para poder tener acuerdo con Colón, Colón nombró alcalde mayor de la isla y al mismo tiempo le dio las mejores tierras a 360 personas que había con él. Pero cuando llegó Obando, llegó con 2.500 más. Esas reparticiones, hubieron muchas contradicciones también, y lo que hace es que mandan una corte de apelación para que Diego Colón no hiciera lo que le diera la gana, sino para que hubiera un lugar donde protestar, donde acudir, cuando él cometiera los abusos en contra no de los indios, sino en contra de los españoles que habían llegado, esos vecinos que habían llegado. El fin es que se llegaron a hacer los dos primeros bandos, los servidores del rey y los de servidores del rey. Los servidores del rey eran los que estaban del lado de Pasamonte, y los de servidores eran los que estaban con Diego Colón. Ahí comenzaron los bandos, pero mandaron a Rodrigo de Alburquerque, otro gobernador, para hacer las últimas reparticiones, porque ya no quedaban casi indios o aborígenes, como hemos dicho. ¿Qué pasó? Que en eso el rey Fernando muere y el cardenal Cisneros se ocupa de la corona y manda a sacerdotes, a los jerónimos, para ver la alternativa que se podía buscar a la escasez de oro que se podía producir aquí. Bueno, entonces, entre las cosas que se plantearon para producir en gran escala era el azúcar. Entonces, el padre Cisneros, cuando iba a hacer la repartición de recursos a los padres jerónimos, muere. Y entonces Carlos, que ya era mayor de edad después de la muerte del rey Fernando, se ocupa su posición y pierde un poco de fuerza a los padres jerónimos, pero como quiera ellos se comprometieron al financiamiento de la preparación de molinos de vientos para producir caña, y también la importación de África de esclavos negros. Ahí comienza entonces esa situación de sustituir en tanto la producción de azúcar, de oro, por la azúcar. Ya ese es un nuevo caso que vamos a tratar el próximo viernes. El próximo viernes vamos a pasar a ver cómo se produce explotación de los negros y la caña de azúcar en el país, cómo se produjeron entonces
esos grupos que negociaban por los alrededores del país porque no podían entrar por el monopolio que tenía España, y posiblemente lleguemos a la devastación de Osoria, porque el objetivo fundamental que tenemos es que el 27 de febrero hayamos pasado así rápidamente por diferentes espacios de la lucha histórica que se da hasta llegar a la separación haitiana. Eso es una historia bonita que nosotros invitamos a ustedes a que la escuchen, que la vean y que también se la manden a sus amigos, sus hijos que la vean. Recuérdense que este programa de Patria para Todo y para Siempre tiene un objetivo, que es que los jóvenes y las personas en la casa, que solamente muchos se dedican a hacer juegos digitales, muchos jóvenes, y pierden mucho tiempo. Entonces, para eso, que aprovechen también los medios digitales para tener un fortalecimiento de la cultura histórica que debe manejar cada ciudadano, para que no sea ignorante. Le repito, como decía Simón Bolívar, que un pueblo ignorante es un instrumento ciego de su propia destrucción. A usted le corresponde la responsabilidad de avanzar y dejar y permitir y motivar a los suyos para que avancen. Un pueblo educado, un pueblo cívica e históricamente avanzado, un pueblo patrióticamente orientado, es un pueblo que puede llegar a ser mañana una sociedad desarrollada de manera integral, donde haya oportunidad para todos y para todas, y donde la corrupción sea eliminada por el mandato y aplicación de la Constitución. Que no se nos olvide eso. No se nos olvide que para defendernos tenemos que aprender. No se olvide jamás que la patria es para todos, que no es como en aquellos tiempos, que los indios no valían nada. No, todos los dominicanos y dominicanas tenemos el mismo valor ante la ley, pero para ejercerlo tenemos que tener capacidad y conciencia para nosotros defendernos. Así que hasta el próximo viernes, que Dios los bendiga a todos, y no se olviden jamás que la patria es para todo y para siempre.